oncenio, 1919 a 1930. Consumado el golpe de Estado del 4 de julio de 1919, Augusto Leguía asumió el poder como presidente transitorio. Disolvió el Congreso y convocó a un plebiscito para aprobar una serie de reformas constitucionales. Simultáneamente, convocó elecciones para elegir a los representantes de una Asamblea Nacional, que durante sus primeros 30 días se encargaría de ratificar las reformas constitucionales, es decir, haría de Asamblea Constituyente, para luego asumir la función de Congreso Ordinario. Esta asamblea se instaló el 24 de septiembre de 1919 y ratificó como presidente constitucional a Leguía, el 12 de octubre de 1919. Finalmente, dio la Constitución de 1920. Este segundo gobierno de Leguía, autodenominado Patria Nueva, se prolongaría por 11 años, ya que, tras sendas reformas constitucionales, se reeligió en 1924 y en 1929. Por eso se le conoce también como el oncenio. Fue una época en que se restringieron las libertades públicas. El diario opositor La Prensa, fue asaltado y confiscado. Se barrió también con la oposición en el Congreso, que quedó sometido al Ejecutivo. Los opositores políticos fueron perseguidos, presos, deportados y hasta fusilados. La preocupación esencial de Leguía fue la modernización del país, lo que quiso imponer a paso acelerado. Suceso notable de este periodo fue la celebración pomposa del centenario de la independencia del Perú en 1921, cuyo acto central fue la inauguración de la Plaza San Martín, en el centro de Lima. Un gigantesco programa de obras públicas fue financiado con empréstitos obtenidos del exterior. Se arreglaron y pavimentaron muchas avenidas, calles y plazas, y se abrieron varias avenidas, como la Avenida Progreso, hoy Venezuela, y la Avenida Leguía, hoy Arequipa. Se fomentó la política colonizadora, se realizaron importantes obras de irrigación en la costa y obras viales en toda la República, entre otras. Medida impopular fue la Ley de Conscripción Vial, 1920, que obligaba a todos los hombres de 18 a 60 años de edad a trabajar gratuitamente en la construcción y apertura de carreteras, por espacio de 6 a 12 días al año, lo que en la práctica afectó mayormente a la población indígena. En el aspecto internacional, se firmaron dos tratados internacionales muy polémicos. El Tratado Salomón-Lozano, con Colombia, el 24 de marzo de 1922, que fue aprobado por el Congreso en 1927. Cedía a Colombia trapecio amazónico, donde se hallaba la población peruana de Leticia. El Tratado Radagamio-Figueroa Larraín, con Chile, el 3 de junio de 1929. Puso término a la dilatada y espinosa cuestión limítrofe con el vecino país del sur. Ambas partes renunciaron a la realización del tantas veces postergado plebiscito de Tacna y Arica, y acordaron el siguiente arreglo: Tacna regresaría al seno de la patria peruana, y Arica permanecería en Chile. En el aspecto político se eclipsaron los viejos partidos y surgieron los primeros partidos modernos que aglutinaron a los sectores medios y populares de tendencias reformistas o revolucionarias: el Partido Aprista, fundado por Víctor Raúl Haya de la Torre, y el Partido Socialista Peruano, fundado por José Carlos Mariátegui. En el aspecto económico, se incrementó notablemente la dependencia hacia los Estados Unidos debido a los fuertes empréstitos contraídos a los bancos norteamericanos para realizar obras públicas. La deuda llegó a los $150 millones en 1930. Ello provocó una aparente bonanza, que finalizó al estallar la crisis mundial de 1929, afectando directamente a la población, siendo el factor que aceleró la caída de Leguía, sumado al descontento por la evidente corrupción administrativa y por la firma de los tratados con Colombia y Chile. El 22 de agosto de 1930 el comandante Luis Miguel Sánchez Cerro, al mando de la guarnición de Arequipa, se pronunció contra Leguía. El movimiento revolucionario se propagó rápidamente por el sur del país. En las primeras horas de la madrugada del 25 de agosto la guarnición de Lima, obligó a renunciar a Leguía. El poder quedó en manos de una junta militar de gobierno presidida por el general Manuel María Ponce Broussette. 2 días después este entregaría el poder a Sánchez Cerro, quien arribó a la capital en avión. Así finalizó el oncenio. Entre democracias y dictaduras.
El fin del oncenio trajo consigo la irrupción de los militares en la vida política, fenómeno que el historiador Basadre ha denominado el tercer militarismo, el cual surgió a consecuencia del vacío político, al estar los partidos tradicionales debilitados o en trance de extinción, y ante los peligros que aparentemente acechaban al Estado y a la nación como consecuencia de la crisis mundial. Gobiernos militares, 1930 a 1939. Tras la caída de Leguía, el comandante Luis Miguel Sánchez Cerro constituyó una junta militar de gobierno bajo su presidencia. La situación del país era crítica, se produjeron disturbios obreros, universitarios y militares. Para remediar la crisis económica, Sánchez Cerro contrató una misión de expertos financistas estadounidenses, encabezado por el profesor Edwin W. Kemmerer, que sugirieron la aplicación de una serie de medidas, de las que solo se acogerían parcialmente unas cuantas. Sánchez Cerro prometió convocar a elecciones, postulando él mismo como candidato a la presidencia, sin abandonar el poder, lo que provocó el rechazo de la ciudadanía. Una nueva rebelión que estalló en Arequipa lo obligó a dimitir el 1 de marzo de 1931. Interinamente, por unas horas, asumió el poder el jefe de la Iglesia Católica Peruana, Monseñor Mariano Holguín, como presidente de una junta de notables, que inmediatamente dio pase a una junta transitoria presidida por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Leoncio Elías, y luego por el teniente coronel Gustavo Jiménez. Sin embargo, estas juntas no gozaron de apoyo y la presión popular impuso al viejo líder apurimeño David Samanez Ocampo como presidente de una Junta Nacional de Gobierno, con representación de todo el país, 11 de marzo de 1931. Samanez pacificó momentáneamente al país y convocó a elecciones para presidente y los representantes de la Asamblea Constituyente. Con tal fin dio un nuevo estatuto electoral y creó el Jurado Nacional de Elecciones. Estas elecciones generales se realizaron el 11 de octubre de 1931 y fueron las primeras elecciones modernas de la historia peruana. Se aplicó el voto secreto y directo. Los principales candidatos fueron Sánchez Cerro, por la Unión Revolucionaria, y Víctor Raúl Haya de la Torre, por el Partido Aprista Peruano. Sánchez Cerro, prestigiado por ser el caudillo que puso fin al oncenio, triunfó por un amplio margen. Los apristas no reconocieron el resultado y denunciaron fraude, quedando así el país dividido y al borde de la guerra civil. Sánchez Cerro asumió como presidente constitucional el 8 de diciembre de 1931. Ese mismo día se instaló también el Congreso Constituyente, cuya misión primordial fue dar una nueva constitución política, la misma que fue promulgada el 9 de abril de 1933. El gobierno sánchez-cerrista contaba con mayoría parlamentaria, pero los diputados apristas conformaron una combativa minoría opositora al gobierno. Esta oposición se tornó exacerbada. Menudearon los atentados, las revueltas y los actos terroristas. El Congreso aprobó leyes severas, entre ellas una llamada Ley de Emergencia, que dio al gobierno poderes especiales para reprimir a los opositores, en especial a los apristas, aunque también a los comunistas. Los diputados apristas fueron apresados y desterrados. En 1932, conocido como el Año de la Barbarie, ocurrieron una serie de sucesos sangrientos provocados por los apristas, un atentado criminal contra la vida del mismo Sánchez Cerro, que se salvó fortuitamente, una rebelión de la marinería de la Escuadra del Callao, que fue sofocada severamente, siendo fusilados 8 marineros, y la llamada Revolución Aprista de Trujillo, 7 de julio, que fue reprimida sangrientamente por el gobierno. Trujillo, tras ser bombardeada por la aviación, fue tomada por el ejército, que en represalia por la masacre de los oficiales prisioneros en el cuartel O'Donovan, fusiló a un número no determinado de ciudadanos, que desde entonces fueron considerados como los mártires del aprismo. En el aspecto internacional, Sánchez Cerro, presionado por la opinión pública, se vio obligado a respaldar a los patriotas peruanos de Leticia, que querían que su territorio, cedido a Colombia por el Tratado Salomón Lozano, volviera al seno del Perú. Ello que provocó un enfrentamiento bélico con dicha nación, en la que perderían la vida de 200 a 250 militares. Precisamente, en medio de ese ambiente bélico, Sánchez Cerro fue víctima de otro atentado, que esta vez resultó mortal.
Tras pasar revista a un grupo de movilizables en el hipódromo de Santa Beatriz, hoy Campo de Marte, en Lima, Sánchez Cerro se retiraba a bordo de su carro descapotable, cuando un individuo con una pistola se le acercó corriendo y, encaramándose en el auto, le disparó varios tiros a quemarropa, uno de los cuales le impactó en el pecho. Llevado de urgencia al hospital italiano, situado en la avenida Abancay, Sánchez Cerro falleció pocas horas después, 30 de abril de 1933. Se supo después que el magnicida, de nombre Abelardo González Leiva, que fue victimado en el acto por la Guardia Presidencial, se había afiliado al partido aprista años antes, pero no se ha determinado si actuó solo o formó parte de un complot. Ese mismo día el Congreso, transgrediendo la Constitución, nombró presidente de la República al general Óscar Benavides, para que completara el periodo del difunto presidente, o sea hasta 1936. Benavides asumió así, por segunda vez, la presidencia, la primera había sido en 1914 a 1915. Su primera tarea fue buscar el fin del conflicto con Colombia, país con el que se llegó a un acuerdo de paz en mayo de 1934, previo compromiso del Perú de respetar el Tratado Salomón-Lozano. En el aspecto interno, Benavides dio la ley de amnistía general, que favoreció a los apristas y a otros perseguidos políticos. Pero esta apertura duraría poco tiempo y poco después se reinició la persecución contra los apristas. Estos respondieron con atentados. El 15 de mayo de 1935 ocurrió el asesinato del director del diario El Comercio, Antonio Miró Quesada de la Guerra, y el de su esposa, a manos de un militante aprista. La represión recrudeció. Tanto el partido aprista como el comunista fueron proscritos por ley, por ser partidos internacionales, de acuerdo a una controvertida interpretación de un artículo constitucional. Como su periodo debía culminar en 1936, Benavides convocó elecciones en las que el candidato favorito era Luis Antonio Eguiguren, pero estas elecciones fueron anuladas por el Jurado Nacional de Elecciones, con el argumento de que los votos de los apristas favorecían a Eguiguren, y por tanto, eran ilegales por provenir de un partido proscrito. Consultado el Congreso, este decidió que Benavides extendiera su mandato por 3 años más, hasta 1939, y por añadidura le cedió la facultad de legislar. Acto seguido, el Congreso se disolvió. Bajo el lema de orden, paz y progreso, Benavides gobernó apoyado por la alta finanza y las Fuerzas Armadas. Logró superar la crisis económica, mejoró notablemente el aspecto financiero, especialmente en lo relacionado con la banca y la captación de impuestos, aplicándose algunos proyectos que había dejado la misión Kemmerer en 1931. El país comenzó a entrar a un periodo de prosperidad debido a las exportaciones, especialmente agrícolas y mineras. Se realizaron grandes obras de modernización en la capital, la inauguración de las nuevas sedes de los 3 poderes del Estado, Palacio de Gobierno, Congreso y Palacio de Justicia, así como obras de saneamiento en diversas ciudades. Se culminaron varias obras de irrigación iniciadas por Leguía, se construyeron barrios y comedores para los trabajadores y sus familias, se instituyó el seguro social obligatorio para obreros, se inició la construcción del Hospital Obrero, hoy Guillermo Almenara, entre otras obras de tipo social. Sin embargo, en el último tramo del gobierno de Benavides se hizo notorio el hastío de la población. El 19 de febrero de 1939, aprovechando que Benavides se hallaba ausente de Lima, ocurrió la intentona golpista del general Antonio Rodríguez Ramírez, quien llegó a ocupar Palacio de Gobierno, pero finalmente sucumbió ametrallado por la Guardia de Asalto. Viendo pues, que su popularidad empezaba a menguar, Benavides decidió convocar a elecciones. Pero antes convocó a un plebiscito, que se realizó el 18 de junio de 1939, y por el cual se aprobaron importantes reformas constitucionales para robustecer el poder ejecutivo en desmedro del legislativo. Las elecciones generales se realizaron el 22 de octubre de 1939. El candidato del gobierno, el banquero Manuel Prado Ugarteche, hijo del presidente Mariano Ignacio Prado, ganó con facilidad a su contrincante, el abogado José Quesada Larrea. Se habló de fraude electoral. Intermedio democrático, 1939 a 1948.
Manuel Prado asumió la presidencia el 8 de diciembre de 1939, iniciando lo que sería su primer gobierno, 1939 a 1945. Su gobierno fue de una relativa democracia. Mantuvo proscrito al partido aprista y recibió el apoyo del Partido Comunista. Continuó en gran parte la obra realizada por el general Benavides, manteniendo fuertes vínculos con la oligarquía. Este primer gobierno de Prado coincidió con el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, en la cual el Perú se alineó decididamente con el bando aliado, siendo el primer país de Latinoamérica en romper relaciones con las potencias del eje. Durante una reunión extraordinaria de cancilleres realizada en Río de Janeiro, a principios de 1942, fue la actitud peruana la que inclinó a los representantes de los demás países americanos a apoyar a Estados Unidos. De otro lado, la guerra mundial tuvo repercusiones en la economía peruana. Las importaciones bajaron notablemente, pero los productos de exportación aumentaron. La escasez de productos de importación para el consumo nacional hizo surgir nuevas industrias que reemplazaron a los productos extranjeros con buen éxito. Otro éxito internacional del gobierno de Prado fue la guerra contra el Ecuador de 1941. En junio de ese año, el ejército ecuatoriano agredió la zona de Zarumilla, en la frontera norte peruana, lo que desató el conflicto armado. El Perú había formado una unidad de paracaidistas en la zona e hizo uso de ella en el primer combate en el hemisferio sur, donde intervinieron tropas aerotransportadas, que produjo la toma de Puerto Bolívar el 31 de julio de 1941, mes cuando cesaron las operaciones militares. Del lado peruano se recuerda la inmolación del teniente Cap José Quiñones González en la misión aérea contra las baterías ecuatorianas en Quebrada Seca. El ejército peruano ocupó parte de la provincia ecuatoriana de El Oro, junto al Océano Pacífico, así como de partes de la provincia de Loja, y reafirmó su control sobre los territorios orientales amazónicos sobre los que el Ecuador reclamaba soberanía. En Río de Janeiro, Brasil, se firmó el Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro, el 29 de enero de 1942, que zanjó la centenaria disputa limítrofe con dicha nación, aunque los problemas derivados por la demarcación fronteriza habrían de ocupar todavía el resto del siglo XX. Para las elecciones de 1945 se conformó por Frente Democrático Nacional, FDN, conformado por diversos partidos y movimientos, siendo el más importante el partido aprista. Este frente se logró gracias a un acuerdo entre el líder aprista, Aya de la Torre, y el mariscal Benavides, que aún conservaba ascendiente en el ejército. El FDN lanzó la candidatura del jurista José Luis Bustamante y Rivero, que resultó triunfador, derrotando a la candidatura del general Eloy Ureta, el vencedor de la guerra con el Ecuador de 1941. Bustamante asumió la presidencia el 28 de julio de 1945. Hecho notable de su gestión fue extender la soberanía peruana en una extensión de 200 millas marinas, por decreto supremo expedido el 1 de agosto de 1947. En el aspecto económico se produjeron serias dificultades. La inflación creció y los salarios perdieron su poder adquisitivo. Frente al malestar social, manifestado en huelgas, Bustamante aplicó una política de asistencia social, de inspiración aprista. Otras medidas aplicadas, como el control de cambios y los controles de precios, no variaron la aguda situación. Por su parte, el sector exportador agrominero reclamó la eliminación total del control de cambios y de la restricción de las importaciones, que les afectaba directamente a los bolsillos. En el aspecto político, Bustamante perdió pronto el apoyo de los apristas, al negarse a ser un simple instrumento manipulable de estos. El asesinato de Francisco Graña Garland, director del diario La Prensa, de tendencia antiaprista, ocurrido el 7 de enero de 1947, fue atribuido al aprismo y marcó el inicio de la ruptura del gobierno con este partido. Los apristas pasaron a ejercer una desaforada oposición y los más exaltados de sus miembros planearon una revolución. Mientras que la oligarquía, que exigía mano dura contra los apristas, pasó también a conspirar, entendiéndose con los militares. El 3 de octubre de 1948, el sector extremista del aprismo fomentó la rebelión de la marinería en el Callao, que fue aplastada sangrientamente.
Bustamante puso fuera de la ley al partido aprista, pero sus días en el poder ya estaban contados. El 27 de octubre de 1948, el general Manuel Aodría, a la cabeza de la guarnición de Arequipa, se levantó en contra del gobierno, proclamando una revolución restauradora. El triunfo del movimiento se decidió cuando la guarnición de Lima, al mando del general Zenón Noriega, se sumó a Odría. Bustamante fue deportado hacia Buenos Aires. El ochenio de Odría, 1948 a 1956. El periodo conocido como el ochenio de Odría se divide en dos fases: la Junta Militar de Gobierno, 1948 a 1950, y la Presidencia de la República, 1950 a 1956. Algunos la definen como una dictadura de derecha, para otros fue solo un gobierno autoritario y popular. Retornaban así los militares al poder, tras 8 años de gobierno civil. Depuesto el presidente Bustamante, los militares golpistas instauraron una junta militar, presidida por el general Manuel Aodría, quien impuso un gobierno autoritario, enérgicamente antiaprista y anticomunista. Se suprimieron las garantías individuales, consagrada indefinidamente con una arbitraria ley de seguridad interna, dirigida con especial dureza contra el APRA. Cerebro de la represión fue el director de gobierno, Alejandro Esparza Zañartu, luego ministro de gobierno. Los líderes apristas fueron encarcelados o deportados. Aya de la Torre se asiló en la embajada de Colombia y el gobierno peruano exigió su entrega, lo que originó un incidente diplomático con dicho país, que fue elevado hasta el Corte Internacional de Justicia de La Haya. Finalmente, Aya de la Torre abandonó la embajada y salió rumbo al destierro en 1954. La Junta Militar decidió convocar a elecciones presidenciales en 1950. Odría sería el candidato, pero existía un problema formal. De acuerdo a la Constitución, el ciudadano que aspirara a la presidencia no debía ejercer al mismo tiempo el poder, al que debía renunciar, mínimo, 6 meses antes de las elecciones. Odría dio entonces su famosa bajada al llano. Faltando apenas un mes para las elecciones, dejó el poder al general Zenón Noriega, 1 de junio de 1950. La oposición, reunida en una Liga Nacional Democrática, presentó a su vez la candidatura del general Ernesto Montagne Marcols, que fue apresado. En protesta, estalló la rebelión de Arequipa, que fue reprimida sangrientamente por el gobierno. Odría venció así como único candidato en las elecciones generales del 2 de julio de 1950. Odría juró como presidente constitucional el 28 de julio de 1950. De su gobierno merecen destacarse la gran obra educacional y de seguridad social, así como la relativa recuperación económica y financiera del país, favorecido en parte por una beneficiosa coyuntura internacional, la Guerra de Corea, que trajo un aumento las exportaciones y el repunte de sus precios. El gobierno fue pródigo en grandes obras de infraestructura, que dieron empleo a miles de trabajadores. Las inversiones, que en 1948 llegaban a 126 millones soles, pasaron de 1.000 millones en 1953. Fue así como se erigieron grandes unidades escolares, universidades nacionales, edificios públicos, como el del Ministerio de Educación, complejos de vivienda, hospitales, como el Hospital del Empleado, hoy Edgardo Rebagliati Martins, y el Hospital Militar Central, hoteles, puentes, estadios, como el Estadio Nacional de Lima, etc. Hacia 1954, el gobierno de Odría ya daba señales de agotamiento. La oposición se organizó para promover el retorno a la democracia. Se formó una coalición nacional, que convocó a una reunión en el Teatro de Arequipa, la misma que fue atacada por matones al servicio del gobierno. Ello provocó una masiva protesta de los arequipeños, similar a la de 1950. La ciudad se declaró en huelga general y pidió la destitución del ministro de gobierno, Alejandro Esparza Zañartu. Estalló así la llamada Revolución de Arequipa de 1955. Odría se abstuvo de enviar a las fuerzas militares para reprimir la revuelta. A Esparza no le quedó sino renunciar y partir al exilio. Este episodio marcó el comienzo del fin del régimen odrista. Odría decidió convocar a elecciones generales en 1956, anunciando que él no participaría como candidato. Tampoco podían participar el aprismo y el comunismo.
Se presentaron 3 candidatos: Hernando de la Valle, inicialmente apoyado por el gobierno y por el recientemente fundada Democracia Cristiana; el expresidente Manuel Prado Ugarteche, por el Movimiento Democrático Peruano, MDP; y el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, lanzado por un improvisado Frente Nacional de Juventudes Democráticas, cuya inscripción fue impuesta al Jurado Nacional de Elecciones, tras una protesta memorable realizada en el centro de Lima, conocida como el Manguerazo. El voto aprista, por ser de un partido de masas, era decisivo en estas elecciones. Prado tuvo la habilidad de ganarse el apoyo de los apristas, a quienes prometió levantarles la proscripción desde el primer día de subir al poder. El gobierno también optó por apoyar a Prado, con quien convino el llamado el Pacto de Monterrico, a cambio de una total impunidad en lo que respecta a los casos de corrupción del ochenio. Las elecciones se realizaron el 17 de junio de 1956, resultando triunfante Manuel Prado Ugarteche, con 568.134 votos, 45,5%. Intermedio Democrático, 1956 a 1968. Manuel Prado Ugarteche asumió el gobierno por segunda vez el 28 de julio de 1956, para cumplir un periodo de 6 años. Cumpliendo la promesa hecha a los apristas, derogó la Ley de Seguridad Interior, comprendiendo en la amnistía subsiguiente a todos los presos políticos y a los que se hallaban exiliados. Por ello esta nueva gestión fue llamada el periodo de la convivencia, ya que se produjo un entendimiento entre el pradismo y el aprismo. Este segundo gobierno de Prado se desarrolló en un clima de agitación motivada principalmente por la crisis económica. Para enfrentarla nombró como ministro de Hacienda y presidente del Consejo de Ministros a Pedro G. Beltrán, el director del diario La Prensa, hasta entonces tenaz crítico del gobierno, 1959. Beltrán equilibró las finanzas públicas y estabiliza la moneda peruana, no sin antes adoptar medidas antipopulares de corte liberal, como el alza de la gasolina, el recorte de los subsidios a los alimentos y el aumento de la carga tributaria. Por esos años se desarrollaron mucho las migraciones de la sierra y se incrementaron las barriadas en torno a Lima, al punto de hablarse del cinturón de miseria que empezaba a rodear la capital. También por entonces empezó el despegue de la industria de la harina de pescado, hasta convertir al Perú en la primera potencia pesquera del planeta, mérito que se debió a un talentoso empresario peruano, Luis Banchero Rossi. Al aproximarse el final del gobierno de Prado, el descontento popular era innegable. En medio de ese ambiente se convocaron las elecciones generales de 1962, siendo los principales candidatos los siguientes: Víctor Raúl Haya de la Torre, por el Partido Aprista; el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, por el Partido Acción Popular, AP; el general y expresidente Manuel A. Odría, por su partido Unión Nacional Odrista, 1. Las elecciones se realizaron el 10 de junio de 1962. Al finalizar el escrutinio ningún candidato había obtenido el tercio de votos que exigía la constitución política vigente, debiendo entonces el Congreso elegir entre los candidatos que más votación habían obtenido, que eran los 3 arriba mencionados. La situación obligaba a un pacto entre por lo menos 2 de estos 3 principales contrincantes. Belaúnde no quiso transar con los apristas ni con los odristas, por lo que dejó el campo abierto para que pactaran los 2 enemigos acérrimos, Haya y Odría, acordándose que este último asumiría la presidencia de la República. Pero al haberse denunciado fraude electoral en algunos departamentos, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas exigió la anulación de las elecciones. Al recibir una respuesta negativa de parte del Jurado Nacional de Elecciones, los militares depusieron al presidente Prado en la madrugada del 18 de julio de 1962, cuando faltaban solo 11 días para finalizar su periodo presidencial. Se conformó una junta militar de gobierno, presidida por el general Ricardo Pérez Godoy y luego por el general Nicolás Lindley López, que anuló las elecciones y convocó a otras nuevas. Esta junta tuvo un carácter reformista, al punto que esbozó una reforma agraria y creó instituciones destinadas a la planificación estatal y a la promoción cultural. Estas medidas tenían como objetivo realizar una serie de reformas ante el temor de que el descontento social pudiera ser canalizado por sectores radicales de izquierda.
Las nuevas elecciones se realizaron el 9 de junio de 1963, con la participación de los tres candidatos importantes de las anteriores elecciones, es decir Haya de la Torre, Belaúnde y Odría. Pero esta vez funcionó en contra de Haya de la Torre la teoría del voto perdido. Para muchos era muy probable que si ganaba nuevamente el APRA los militares insistirían en no reconocer el resultado, por lo que apostaron por Belaúnde, que resultó así triunfador. El arquitecto Fernando Belaúnde Terry resultó así elegido presidente constitucional para el periodo 1963 a 1969. Su obra estuvo orientada mayormente a las grandes obras públicas, preferentemente en el interior del país, construcción de carreteras, principalmente la Marginal de la Selva, aeropuertos, conjuntos habitacionales, reservorios, etc. Asimismo, restituyó el origen democrático de las autoridades municipales e intentó llevar a cabo una serie de reformas, incluida una reforma agraria integral. Sin embargo, su labor fue obstaculizada constantemente en el Parlamento por la oposición de los odrillistas y apristas, que se aliaron formando la llamada coalición, que puso en minoría parlamentaria a los representantes gobiernistas de Acción Popular y la Democracia Cristiana, que formaron la llamada alianza. En el interior del país se sucedieron los conflictos sociales y la acción de guerrillas de inspiración comunista. En cuanto a política económica, Belaúnde no pudo controlar la inflación y la moneda nacional sufrió una drástica devaluación el 1 de septiembre de 1967, lo que, lógicamente, ocasionó un tremendo malestar social. Asimismo se elevó la deuda externa. Se acrecentaron las migraciones internas, del campo a la ciudad, especialmente en Lima, donde surgieron numerosos barrios marginales, que se denominaron después pueblos jóvenes, que agudizaron el problema de la vivienda y aumentaron el índice de desocupación. Belaúnde encaró la resolución del viejo problema de la brea y Pariñas. Este era el nombre de unos yacimientos petrolíferos situados en el norte y explotados entonces por una compañía estadounidense, la International Petroleum Company, IPC. Durante décadas esta compañía, y su antecesora británica, se habían negado a pagar al Estado el monto real de los impuestos por explotación, usando a su favor un error inicial de parte del Estado en la medición de las pertenencias que explotaban. Este viejo litigio finalizó el 13 de agosto de 1968 con la suscripción del Acta de Talara, por la cual los yacimientos de La Brea y Pariñas retornaban al Estado peruano, mientras que la IPC conservaba solo la vieja refinería de Talara. Sin embargo, estalló un escándalo en torno a la supuesta desaparición de una página del contrato de precios de petróleo crudo entre la empresa petrolera Fiscal, entidad estatal, y la IPC, 10 de septiembre de 1968, lo que levantó la suspicacia, atizada por los medios periodísticos. Esa fue la famosa página 11, que sirvió de pretexto para que un grupo de oficiales del ejército, encabezados por el general Juan Velasco Alvarado, dieran un golpe de estado menos de un mes después, acusando al gobierno de entreguismo. Gobierno militar, 1968 a 1980. El autodenominado Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas se instaló el 3 de octubre de 1968, tras el derrocamiento del presidente Belaúnde, quien fue sacado a la fuerza de Palacio de Gobierno y desterrado a Argentina. Se dividió en dos fases, la primera, encabezada por el general Juan Velasco Alvarado, 1968 a 1975, y la segunda, por el general Francisco Morales Bermúdez, 1975 a 1980. El gobierno de Juan Velasco Alvarado se definió como nacionalista, antiimperialista, especialmente antiestadounidense, y antioligarca, claramente orientado hacia la izquierda, lo que lo diferenciaba del resto de las dictaduras latinoamericanas. Su plan de gobierno lo expuso en el llamado Plan Inca. Su primera acción fue ordenar la toma de las instalaciones de la IPC en Talara, la misma que la realizaron las fuerzas de la primera región militar con sede en Piura, al mando del general Fermín Málaga. Este hecho tuvo un impacto favorable en el país y ayudó al gobierno a consolidarse en el poder. Emprendió luego una ambiciosa reforma agraria, una masiva nacionalización de bancos y empresas y tomó medidas para fomentar una gran industria estatal. De otro lado, controló la radio y la televisión y confiscó la prensa escrita.
Pero los problemas del reformismo militar evidenciaron pronto ineficiencia, endeudaron al Estado y lo lanzaron a una aguda crisis económica. En efecto, las grandes reformas emprendidas con el propósito de cambiar la fisonomía del país agravaron la situación económica, debido a sus costos enormes. Se multiplicaron las empresas estatales, con un número crecido de empleados, que por corrupción o ineficiencia, produjeron enormes pérdidas. Pero fue el atropello a la libertad de prensa lo que originó que por primera vez surgieran en las calles de Lima manifestaciones populares contra la dictadura. Los días 28 a 30 de julio de 1974 la juventud del distrito de Miraflores se apoderó de las calles y plazas, alzando su voz de protesta. Más de 400 manifestantes fueron detenidos. En febrero de 1975 se inició en Lima una huelga de policías, quienes se quejaban de maltratos y exigían aumento de sus sueldos. Los policías se acuartelaron pacíficamente en Radio Patrulla, en la avenida 28 de julio del centro de Lima. En la medianoche del 4 al 5 de febrero, fueron despiadadamente atacados por la tropa y las unidades blindadas del ejército. Muchos policías huyeron, otros se rindieron. Se produjo también un número indeterminado de muertos y heridos. En la mañana del 5 de febrero estalló la más grave protesta popular, el llamado Limazo. Grupos de revoltosos recorrieron la ciudad e incendiaron el casino militar de la Plaza San Martín, el local del diario Correo y las oficinas de Sinamos, entidad estatal que oficiaba como base política del régimen. El ejército salió a la calle, y en el transcurso de la tarde y la noche de ese mismo día, restableció el orden e hizo un número indeterminado de víctimas. El gobierno suspendió las garantías constitucionales e impuso el toque de queda. El saldo oficial fue de 86 muertos, 155 heridos, 1,012 detenidos y 53 policías enjuiciados. Velasco acusó a la CIA y al partido aprista de alentar los disturbios. Pero su régimen ya estaba herido de muerte. El 29 de agosto de 1975, el general Francisco Morales Bermúdez, entonces presidente del Consejo de Ministros, lideró un golpe de Estado incruento desde la ciudad de Tacna y derrocó a Velasco, acción conocida como el Tacnazo. Morales Bermúdez lanzó un manifiesto al país, el cual estaba respaldado por las Fuerzas Armadas y policiales, y donde explicaba que su propósito era eliminar los personalismos y las desviaciones que el proceso revolucionario venía sufriendo. Velasco, que desde hacía meses se hallaba enfermo, y se le había incluso amputado una pierna, abandonó pacíficamente Palacio de Gobierno y se retiró a su residencia de Chaclacayo. No volvió a intervenir en política y falleció en 1977. Morales Bermúdez enfrentó el descontento y presión popular para retornar a la democracia. En el plano económico continuó la crisis financiera, caracterizada por las continuas devaluaciones de la moneda. El 19 de julio de 1977, se realizó un paro nacional impulsado por la CGTP, Central Sindical de Tendencia Comunista, que reclamaba un aumento general de sueldos y salarios de acuerdo con el alza del costo de vida. Este paro tuvo un masivo apoyo de parte de la ciudadanía. Lima quedó paralizada durante 24 horas de un modo nunca antes visto. Luego vinieron diversas movilizaciones nacionales. Morales Bermúdez convocó entonces a una asamblea constituyente, como un primer paso para el retorno a la legalidad. Dicha asamblea se instaló el 28 de julio de 1978 y fue presidida por el líder aprista Víctor Raúl Haya de la Torre. Tras un año de debate se promulgó una nueva constitución en 1979, bajo cuya regencia se convocó a las elecciones democráticas de 1980, en las cuales triunfó el líder de Acción Popular y expresidente Fernando Belaúnde Terry, que volvió así nuevamente al poder, retornando la democracia. El gobierno militar había durado 12 años en total. Historia reciente. Los años 80. Durante la década de 1980, el Perú enfrentó en una fuerte crisis económica y social, debido al descontrol del gasto fiscal, una considerable deuda externa y la creciente inflación junto con el conflicto armado interno, acentuada por la aparición de los grupos terroristas de inspiración comunista que pretendían instaurar un nuevo Estado mediante la lucha armada, como Sendero Luminoso primero y el MRTA después. Inaugurado el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry, 1980 a 1985,
De inmediato se restituyeron a sus propietarios los medios de comunicación expropiados por la dictadura militar. Se convocaron también a elecciones municipales, restaurándose así el origen democrático de los gobiernos locales. En el aspecto internacional, enfrentó con el Ecuador el llamado conflicto del falso Paquisa y apoyó a la Argentina durante la Guerra de las Malvinas. Pero en el aspecto interno, tuvo que enfrentar los efectos desastrosos del fenómeno del Niño, el surgimiento del accionar de los ya mencionados grupos terroristas de Sendero Luminoso y el MRTA, y el agravamiento de la crisis económica que ocasionó una oleada de huelgas y paros laborales, que se prolongaría durante toda la década. Pese a tener mayoría parlamentaria, a diferencia de su primer mandato, este segundo gobierno belaundista no colmó las expectativas de la ciudadanía. No obstante, Belaúnde llevó adelante una política de obras públicas, especialmente en lo referente a la educación, vivienda y carreteras. El desgaste sufrido por la derecha peruana durante los primeros años de la década aseguraron el triunfo del partido aprista en elecciones generales de 1985, cuyo líder, el diputado Alan García Pérez, se convirtió así en el primer presidente aprista de la historia, 1985 a 1990, contando con un masivo apoyo popular en los inicios de su gobierno. Sin embargo, tampoco pudo acabar con los problemas económicos del país. La crisis económica alcanzó su peor nivel, con una hiperinflación galopante, producto de la emisión masiva de moneda sin respaldo, y escasez de alimentos, en medio del aumento de la actividad terrorista. Muy dado a las poses grandilocuentes y al discurso efectista, García rompió con los organismos internacionales de crédito y emprendió una fallida estatización de la banca. Esta última acción generó la protesta de la sociedad civil liderada por el escritor Mario Vargas Llosa, quien, al frente del llamado Movimiento Libertad, neoliberal y pro-empresa, encabezó una coalición de fuerzas de centro-derecha, denominada Frente Democrático, FREDEMO, con miras a las elecciones generales de 1990. El discurso de Vargas Llosa propició que el pensamiento liberal, hasta entonces excluido del debate político, dominado por la derecha conservadora y la izquierda radical, fuera ganando terreno, especialmente entre la clase media. Los años 90. Para 1990, la situación del Perú era la de un país en quiebra económica, ignorado por los inversionistas y con un nivel de inflación jamás antes vivido por la población, y con un Estado ineficiente que no podía responder a los problemas del país. Los principales candidatos presidenciales en ese año fueron el escritor Mario Vargas Llosa, por el FREDEMO, y Luis Alva Castro, candidato oficialista del partido aprista y exministro de Economía. Sin embargo, faltando pocas semanas para las elecciones, surgió una figura hasta entonces desconocido en política, el ingeniero agrónomo y ex-rector de la Universidad Nacional Agraria, Alberto Fujimori, que encabezaba un improvisado partido llamado Cambio 90. En las elecciones del 8 de abril de 1990 Fujimori quedó en segundo lugar detrás de Vargas Llosa, forzando así a una segunda vuelta electoral. Esta se realizó el 10 de junio de 1990 y su resultado fue el triunfo de Fujimori con un 62% de los votos, frente al 38% que obtuvo Vargas Llosa. El gobierno de Fujimori se inauguró el 28 de julio de 1990, en medio de la expectativa general. Para enfrentar la crisis económica y la hiperinflación, Fujimori aplicó el llamado Fujisoc, siguiendo las directivas del Fondo Monetario Internacional. En el aspecto político, desarrolló un discurso contra los partidos políticos llamados tradicionales, a los que culpó de la calamitosa situación del país. Utilizando aquello como pretexto y en medio de denuncias de corrupción contra miembros de los parientes presidenciales, el 5 de abril de 1992, encabezó un golpe de Estado denominado el autogolpe de 1992, con apoyo de las Fuerzas Armadas, mediante el cual disolvió ambas cámaras del Congreso e intervino al Poder Judicial. Luego de ello convocó a un Congreso Constituyente, que promulgó la Constitución de 1993, la misma que está actualmente vigente. El gran triunfo de Fujimori fue la derrota del terrorismo, cuyos principales cabecillas fueron capturados, enjuiciados y condenados con penas severas.
El momento cumbre lo constituyó la captura del líder senderista Abimael Guzmán, ocurrida el 12 de septiembre de 1992, resultado de una excelente labor de seguimiento realizada por la DINCOTE, Dirección Nacional contra el Terrorismo. Además, Fujimori aplicó reformas liberales en la economía, que plantaron los cimientos necesarios para la recuperación de la maltrecha economía peruana y su ulterior despegue. Los años 90 significaron así la definitiva cancelación del modelo económico dirigido por el Estado que regía el Perú desde la época del reformismo militar de los años 70. Fue entonces cuando se redujo el tamaño del Estado, se abrió la economía al mercado internacional, y se privatizaron una serie de empresas estatales, muchas de las cuales habían sido utilizadas como botines políticos por los partidos políticos en el poder. Gozando de popularidad por su victoria sobre el terrorismo y sus aciertos en el plano económico, Fujimori fue reelegido presidente en 1995, derrotando en las elecciones generales de 1995 a la candidatura del embajador Javier Pérez de Cuellar, sin necesidad de ir a segunda vuelta. En este segundo gobierno, logró terminar la delimitación de la frontera norte con la República del Ecuador, después del conflicto del Cenepa, según el Protocolo de Río de Janeiro de 1942 y la Declaración de Paz de Itamaraty de 1995. De otro lado, enfrentó la crisis de los rehenes de la residencia del embajador japonés, tomada por un comando del MRTA, crisis que fue superada en abril de 1997, cuando en una acción militar sorpresiva, fueron liberados 71 de los 72 rehenes que todavía se mantenían cautivos. Sin embargo, el autoritarismo y la red de corrupción que tejió su principal asesor, Vladimiro Montesinos, jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, SIN, acabaron por socavar al régimen fujimorista. Ya desde 1996, Fujimori inició maniobras legales para poder postular por tercera vez consecutiva como candidato a la presidencia en el 2000, pese a que la Constitución de 1993 permitía solamente una segunda reelección consecutiva. Para hacer viable tal proyecto, se dio la ley denominada de interpretación auténtica de la Constitución, por la cual no se tomaba en cuenta su primera elección de 1990, sino solo la del 1995, aduciendo que la norma constitucional se aplicaba a partir de 1993. El siglo XXI. En las elecciones generales del 2000, Fujimori se presentó por tercera vez consecutiva como candidato presidencial, con la ventaja que le reportaba ejercer la presidencia, en desmedro de los demás candidatos. En la primera vuelta realizada el 9 de abril, Fujimori obtuvo el 49,8% de los votos frente al 40,3% alcanzado por el economista Alejandro Toledo, con estudios y carrera labrados en los Estados Unidos, por el partido Perú Posible. Para la mayoría, estas elecciones estaban manipuladas desde Palacio de Gobierno, y por ello, Toledo decidió no ir a la segunda vuelta, aunque sin presentar nunca su renuncia oficial ante el Jurado Nacional de Elecciones, llamando a la población a votar en blanco. El 28 de mayo, Fujimori se presentó en solitario en la segunda vuelta, y antes de ser proclamado por el JNE, fue reconocido por los comandantes generales de las Fuerzas Armadas y el director general de la Policía, lo cual constituía una irregularidad. De ese modo, tras unas cuestionadas elecciones, Fujimori logró un tercer mandato. La oposición, conformada por los diversos partidos políticos y organizaciones civiles de diversa índole, intentó evitar la juramentación de Fujimori el día 28 de julio del 2000, pero no logró su objetivo. Durante la protesta, ocurrió el incendio de una sede del Banco de la Nación en Lima, en el cual murieron 6 empleados, hecho que se atribuyó a elementos contratados por el gobierno para culpar a los manifestantes. 6 semanas después, el 14 de septiembre, el canal N difundió un video donde se mostraba a Montesinos entregando dinero al congresista de la oposición Alberto Couri, para que se pasara a las filas del fujimorismo. Se supo también de la existencia de más videos de otros congresistas de oposición y empresarios sobornados para que favorecieran al gobierno. Este destape precipitó la caída del régimen. El asesor Montesinos huyó del país, yendo a Panamá y finalmente a Venezuela, donde posteriormente sería capturado y traído al Perú, hallándose desde entonces en prisión.
Por su parte, Fujimori abandonó el país solicitando permiso para asistir a la cumbre de la APEC en Brunei, pero luego se dirigió al Japón, país del cual era ciudadano y desde el cual renunció por fax, refugiándose allí. El Congreso no aceptó la renuncia y lo destituyó, inhabilitándolo para ejercer todo cargo político, por 10 años. El entonces presidente del Congreso, Valentín Paniagua, fue investido como nuevo presidente de la República ante la renuncia de los dos vicepresidentes, el 22 de noviembre del 2000, iniciándose así un periodo de transición. El gobierno de transición, que contó con la colaboración del ilustre embajador Javier Pérez de Cuellar, como primer ministro, se orientó a la organización de nuevas elecciones y a una profunda campaña de moralización del aparato público y las fuerzas militares que habían caído bajo la influencia del sistema. Paniagua firmó contratos de explotación de los yacimientos de gas de Camisea, y convocó a una polémica comisión de la verdad para investigar la lucha contra el terrorismo de los últimos años. Para las elecciones generales del 2001, los principales candidatos fueron, el economista Alejandro Toledo Manrique, nuevamente por el partido Perú Posible, el expresidente Alan García, que retornó de su exilio y encabezó el partido aprista, al que revitalizó, y Lourdes Flores, por Unidad Nacional. En la primera vuelta realizada el 8 de abril de 2001, encabezó Toledo la preferencia de la ciudadanía con 36,51% de los votos, quedando en un sorprendente segundo lugar García, con 25,7% de los sufragios. En la segunda vuelta triunfó Toledo con el 53,08% de los votos, mientras que García obtuvo 46,92%. El 28 de julio del 2001 juró Toledo como presidente de la República, para el periodo 2001 a 2006. La paradoja de su gobierno fue que gozó de baja popularidad, envuelto en acusaciones de corrupción de la más variada índole, mientras la economía peruana logró superar la recesión y tuvo un gran crecimiento especialmente en la capital, la Sierra Central y la costa norte. En este periodo se inició la negociación de un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, el cual en su momento no fue visto con buenos ojos por los campesinos del país porque temían que tuviera un efecto negativo sobre sus economías. A los logros macroeconómicos de Toledo, habría que agregar a su favor el respeto al orden constitucional y a todas las libertades, principalmente la de prensa. De otro lado, durante su periodo se produjo la llegada a Chile de Alberto Fujimori, procedente del Japón. Se iniciaron los trámites de extradición del expresidente, sobre quien pesaban gravísimas acusaciones de violación a los derechos humanos. Dicha extradición finalmente se concretaría en el 2007. La protesta social más grave fue el llamado Arequipazo, ocurrido en la ciudad de Arequipa en junio del 2002, que provocó la caída del primer gabinete ministerial de Toledo. También ocurrió una revuelta en Ilave, Puno, donde una turba enfurecida linchó a su alcalde, en abril del 2004, y el llamado Andahuaylazo, que fue una sonada de etnocaceristas dirigida por el mayor del ejército peruano Antauro Humala, presuntamente por órdenes de su hermano Ollanta Humala, quien capturó la comisaría de Andahuaylas, Apurímac, y provocó la muerte de 4 policías, en los primeros días del año 2005. En las elecciones generales del 2006, los principales candidatos a la presidencia de la República fueron el oficial del Ejército del Perú en situación de retiro Ollanta Humala Tazo, por Unión por el Perú, el expresidente Alan García, por el partido aprista, y Lourdes Flores, por Unidad Nacional. El más novel de estos candidatos, Humala, se había hecho conocido por una sonada que encabezó en las postrimerías del gobierno de Fujimori, el llamado levantamiento de Locumba. En la primera vuelta realizada el 9 de abril del 2006, Humala quedó arriba, con el 30,62% de las preferencias, y García quedó en segundo lugar, con el 24,33%, superando de manera ajustada a Lourdes Flores, considerada como la candidata de la derecha. La campaña por la segunda vuelta entre Humala y García planteó un dilema a miles de peruanos. A García, pese a un discurso y perfil más moderado, se le recordaba su desastrosa gestión presidencial de 1985 a 1990, y a Humala, con su mensaje radical orientado hacia la izquierda, se le identificaba con el autoritarismo al estilo del presidente venezolano Hugo Chávez,
quien incluso intervino groseramente a su favor, algo inédito en el marco de las relaciones internacionales. Para diversos analistas, esta intromisión del chavismo favoreció a la candidatura de García. La segunda vuelta, realizada el 4 de junio de 2006, en medio de un ambiente de incertidumbre por el futuro de la democracia, dio por triunfador a García, con el 52.6% de los votos, mientras que Humala quedó con 47.3% de los mismos. El segundo gobierno de Alan García Pérez se caracterizó por su marcado interés en favorecer a la inversión extranjera, por el deseo de acelerar la integración del Perú con los grandes mercados mundiales y de alentar al empresariado a inyectar sus capitales en el país. En definitiva, siguió los lineamientos de la política económica trazada desde 1990, es decir, tras el fin de su primer gobierno. Entre otros acuerdos, logró finiquitar el TLC con los Estados Unidos, y acuerdos similares con China, Tailandia, Chile, Canadá, Corea del Sur y México. De otro lado, la inflación llegó a su nivel más bajo en décadas, 2%, contrastando así con el primer gobierno de García que había concluido con la mayor hiperinflación de la historia republicana. Las reservas internacionales llegaron también a un récord histórico y se mantuvo el crecimiento sostenido del país. Gracias a un adecuado manejo de la economía, el Perú pudo superar sin mayores sobresaltos la recesión mundial que golpeó a los principales compradores, Estados Unidos, China, etc. Otro hecho importante fue la demanda presentada por el Estado peruano ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya para solucionar la controversia de delimitación marítima entre Chile y el Perú sobre la soberanía de una zona marítima de aproximadamente 37.900 kilómetros cuadrados en el Océano Pacífico. El 16 de enero del 2009, el embajador peruano Allan Wagner Tizón, entregó en la sede de la Corte la demanda y el 13 de marzo presentó la memoria que sustentaba la posición peruana, mientras que Chile presentó su contramemoria el 9 de marzo del 2010. La réplica peruana se dio el 9 de noviembre del 2010 y la dúplica chilena el 11 de julio del 2011. La Corte, luego de analizar las posiciones de los dos países, dio su fallo el 27 de enero de 2014, ya bajo el gobierno de Ollanta Humala. Por este fallo el Perú recobró 50.000 km² de mar. No obstante, el gobierno de García debió soportar, al igual que el anterior de Toledo, de protestas sociales en diversas localidades, siendo el episodio más sombrío la llamada masacre de Bagua, el 5 de junio del 2009, donde, un enfrentamiento entre los nativos y las fuerzas del orden ocasionó la muerte de decenas de personas, entre ellos 24 policías. Otro aspecto negativo fue el llamado escándalo Petrogate, que consistió en la difusión de audios entre funcionarios del gobierno negociando la entrega de lotes petroleros a una empresa extranjera. Ello provocó una crisis ministerial. En las elecciones generales del 2011, se presentó por segunda vez como candidato a la presidencia el excomandante Ollanta Humala Tazo, por la Alianza Electoral Gana Perú, a la que se sumaron diversos partidos de izquierda. También postularon Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, por Fuerza 2011, y Pedro Pablo Kuczynski, economista y candidato liberal, por la Alianza por el Gran Cambio. En la primera vuelta, realizada el 10 de abril, Humala obtuvo la más alta votación, 31,69%, aunque sin llegar al 50% más uno de los votos requeridos por la Constitución. En segundo lugar quedó Keiko Fujimori, que superó con un margen de 5 puntos a Kuczynski. Ollanta y Keiko pasaron así a la segunda vuelta, lo que alarmó a un sector de la ciudadanía, ya que ambos aparentemente se identificaban con autoritarismo antidemocrático, el fujimorismo, en el caso de Keiko, y el modelo chavista de Venezuela, en el caso de Humala, considerado antidemocráticos para algunos sectores conservadores de la política peruana. Sin embargo, Humala se esforzó en demostrar su distanciamiento del chavismo, modificando su plan de gobierno original y jurando un compromiso en defensa de la democracia ante la presencia de varios destacados intelectuales, profesionales y artistas peruanos, quienes le brindaron su apoyo. Finalmente, en las elecciones de segunda vuelta realizadas el 5 de junio del 2011, Humala resultó triunfador con el 51,45%, con un margen de 3% de ventaja sobre su competidora Keiko.
El inicio del gobierno de Ollanta Humala generó expectativa no solo en el Perú, sino a nivel internacional, pues se creyó que acabaría con el predominio de la derecha neoliberal en su país y que se aliaría con los gobiernos de izquierda del continente. Ni lo uno ni lo otro se cumplió. La llamada gran transformación que anunciaba en su programa de gobierno original, que implicaba un cambio del modelo económico, no se aplicó, lo que llevó a que varios de sus congresistas abandonaran su partido, acusándolo de traición. De 47 congresistas que conformaban su bancada, se quedó con 31 al final de su gobierno. Además, tuvo 7 gabinetes ministeriales. El quinquenio, 2011 a 2016, se caracterizó por el protagonismo de la esposa del presidente, Nadine Heredia, a tal punto que se habló de una posible usurpación de funciones. En las postrimerías del gobierno, Heredia se vio involucrada en el caso de las agendas, empezando a ser investigada por lavado de activos. El primer y más grave conflicto social que tuvo que enfrentar Humala fue el originado por la oposición de la población al proyecto Conga de la minera Yanacocha, Cajamarca, que dejó varios muertos y obligó a la suspensión de operaciones. Algo similar ocurrió con el proyecto Tía María, Moquegua. En total, fueron más de 200 conflictos sociales los que tuvo que enfrentar el gobierno. También se incrementó la inseguridad ciudadana y recrudeció la delincuencia. Entre los logros del gobierno de Humala está la asignación del PB grande y para el sector de educación del 2.4% al 4%, la creación del programa Beca 18, que benefició a más de 60.000 jóvenes, el impulso a la aprobación de la nueva ley universitaria, la promulgación de la ley de servicio civil basada en la meritocracia del empleado público. Se creó el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social del Perú. Se impulsó grandes programas sociales como Pensión 65, Cali Barma, Cuna Más. Se subió el sueldo mínimo de S650 a S850. La inversión en grandes obras públicas también fue muy importante, destacan el inicio de la construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero, la carretera longitudinal de la Sierra Tramo 2, la línea 2 del Metro de Lima, la modernización de la refinería de Talara, la inauguración del proyecto de irrigación Olmos, el incremento de la infraestructura vial, más de 19.000 kilómetros, etc. Si bien Humala recibió un país creciendo a tasas de 6% anual, durante este periodo solo se creció en un promedio de 2.8% anual, lo que se atribuyó a factores coyunturales externos. La pobreza disminuyó en 2 puntos porcentuales. En las elecciones generales de 2016, se presentaron 19 candidatos, siendo los principales Keiko Fujimori, por Fuerza Popular, FP, Pedro Pablo Kuczynski, por Peruanos por el Cambio, PPK, César Acuña, por Alianza para el Progreso, Verónica Mendoza por Frente Amplio, Alfredo Barnechea por Acción Popular, así como los expresidentes Toledo y García. Fue Keiko Fujimori la candidata que desde el comienzo mostró en las encuestas una mayor preferencia en intención de voto, superior al 30%, mientras que, más abajo, se disputaban el segundo lugar Kuczynski y Acuña. Pero empezó a alzar vuelo la candidatura de un hasta entonces desconocido Julio Guzmán, de Todos por el Perú, que escaló hasta el segundo lugar, con el 20% de intención de voto. Sin embargo, Guzmán fue retirado de la competencia por las autoridades electorales por no cumplir una serie de requisitos en la inscripción de su partido. También fue retirado Acuña, por violar el estatuto que prohibía dar dádivas a los electores. Ello permitió que PPK remontara al segundo lugar. Realizadas las elecciones el 10 de abril de 2016, Fujimori obtuvo el 39%, mientras que PPK logró el 21% de votos. La disputa electoral quedó así reducida entre Fujimori y Kuczynski, en medio de una reñida contienda en la que proliferaron los mutuos agravios. Realizado el balotaje o segunda vuelta electoral, 5 de junio de 2016, Kuczynski resultó ganador por un ajustado margen, de más de 40.000 votos, apenas 2 décimas en el porcentaje total. El 28 de julio de 2016 Pedro Pablo Kuczynski juró como presidente de la República, en la tradicional ceremonia de toma de mando realizada en el Congreso de la República. En el Parlamento, el fujimorismo se hizo de 73 escaños de un total de 130,
con lo que se alzó con la mayoría absoluta, frente al partido de gobierno, que solo obtuvo 18 representantes.